Juan capítulo 14. La verdad, tenía serias intenciones de llegar hasta el verso 14, pero no vamos a llegar hasta el verso 14, solo vamos a estudiar los primeros 6 versículos de Juan 14. Entonces vamos a leerlo en la porción de esta mañana, oramos y estudiamos. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que tu palabra, que es viva y es eficaz, Señor, y es veraz, pueda traer vida a nuestra vida, Señor, que pueda despertarnos a tu verdad y que nos pueda cambiar conforme a tus propósitos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando comenzamos a estudiar esta sección a partir del capítulo 13 de Juan, dijimos que estábamos como que ingresando a una parte muy importante en la vida de Jesús y en su ministerio, porque a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17 es una larga conversación, es un largo momento que Jesús tiene con sus discípulos la noche previa a que Él vaya a la cruz. Y Juan registra algo que los otros evangelios no mencionan, no porque no haya ocurrido, sino porque mediante la inspiración del Espíritu Santo movió a Juan a dejar esto por escrito para nuestra edificación, para que podamos conocer quién es Jesús y todas las enseñanzas tan importantes que Él les dejó a sus discípulos. Ha sido una noche especial, una noche diferente. Jesús en el capítulo 13 les lavó los pies a sus discípulos, les habló de la importancia del servicio, les habló de la traición de Judas y de que Pedro le va a negar. Y en esta porción que vamos a ver, estos 6 versículos, Él les va a animar, nunca tenemos que olvidar de que los discípulos, los que están aquí, los 12, en este momento, en el capítulo 14, ya Judas ya salió, solo quedan 11. Los discípulos siempre batallaron con un concepto o una concepción que ellos tenían de Jesús. Y era de que ellos siempre batallaban con esta idea de no lograban concebir que Jesús no instaurara su reino luego terrenalmente. Siempre decían: ¿cuándo vas a traer tu reino? ¿Cuándo vas a instaurar tu reino? De hecho, incluso después, cuando Jesús resucita en Hechos capítulo 1, los discípulos le dicen: ¿ahora vas a instaurar tu reino en la tierra? Entonces siempre esa mentalidad y ese concepto de ok, ahora es el tiempo en que Jesús va a mostrarse como el rey que es. Pero yo me imagino que eso fue como que fomentado también cuando cuando Jesús entra la entrada triunfal y ver toda la reacción de la gente reconociéndolo como el rey, diciendo Hosana y toda esa efervescencia. Pero en esa última semana que Jesús está en Jerusalén, Jesús les empieza a decir que no, que Él va a padecer, que Él va a morir, que Él va a ser entregado. Entonces lentamente toda esa efervescencia de los discípulos empieza como que a transformarse en confusión, en angustia. Y de hecho la noche se está poniendo cada vez más oscura para sus emociones de los discípulos. Porque Jesús les ha estado revelando una serie de cosas que ellos no pensaban o quizás no consideraban y que fueron sorpresa para ellos, más no para Jesús. Si te fijas otra vez en el verso 1 del capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dividí estos 6 versículos en 3 secciones y esta es la sección de la paz. La paz. Jesús lo primero que les dice aquí en el verso 1 es: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué lo dice Jesús? Porque su corazón está turbado, el corazón de los discípulos están turbados.
La palabra turbados es la palabra que podemos traducir como agitar o conmover. Ellos estaban profundamente agitados, profundamente conmovidos en ese momento con todo lo que Jesús les ha dicho. Es una palabra interesante porque aparece mencionada en Juan 11:33. Ahí Jesús está conmovido o se conmueve cuando ve a María llorar por su hermano Lázaro que ha muerto. También en Juan 13, verso 21, es la palabra que Jesús usa cuando él menciona de que Judas lo va a entregar. Jesús se conmovió profundamente. Habla de un profundo sentimiento de conmoción, de agitación interna que los discípulos están viviendo. Y cuando aquí habla del corazón, Jesús no está hablando del órgano. El corazón, la Biblia nos dice de que es el centro de nuestro ser físico, moral, intelectual y espiritual. Es nuestro hombre interior. Entonces, estos 11 hombres que pasaron los últimos más de 3 años con Jesús, están profundamente conmovidos y angustiados en ese momento, ¿no? Y con razón, ¿no? O sea, piensa un poco en lo que ha pasado, lo que está pasando en sus vidas. Las cosas están empezando a avanzar muy, muy rápido y la noche no va a mejorar para sus emociones. El día siguiente va a ser el día más difícil para ellos. Esa noche que viene aún más entrada va a ser muy, muy difícil para los discípulos, para los 11. Pero en medio de esta situación que Jesús está mirando la cara de su gente, Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Y sabes que esta frase esta frase de Jesús no es una sugerencia. Esto es un mandato de Jesús. Jesús le está mandando algo a los discípulos. Les está diciendo: esto es algo que ustedes deben de hacer. No es si ustedes quieren hacerlo. No es un consejo, no es un tip, es un mandato de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Los discípulos están en un drama, ¿ok? Están viviendo un drama. Las cosas están a sus ojos como que derribando o derrumbando. Y es una bola de emociones, sus corazones, su mente deben estar pensando muchísimas cosas. Ese es el drama, pero Jesús aquí les da el mandato. Y el mandato es: no se turben. La idea en el original, cuando tú lo lees en el original, la intención de lo que está aquí Jesús diciendo no es que Jesús le está diciendo: no hagan esto alguna vez en su vida o no lo hagan más adelante. Lo que Jesús le está diciendo es algo que ya está ocurriendo en sus corazones. La idea podría leerse así: no siga turbándose vuestro corazón. O también: no permitan que su corazón siga turbado. Jesús le está dando una instrucción, un mandato bien claro a sus discípulos. Cuando dicen: no hagas esto, significa que hay algo que ellos deben de hacer, que la responsabilidad cae de su lado. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces tú y yo somos abrumados por nuestras emociones y por los sentimientos. Y a veces decimos que yo no puedo controlar eso. Sí, las emociones y los sentimientos van y vienen en tu vida y en mi vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estamos sintiendo una angustia tan tremenda que la vemos como muy real, ¿no? Jesús aquí nos da la respuesta. Dice: ustedes no deben dejarse turbar o no deben permitirse estar angustiados. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Es un mandamiento, una sugerencia, y es algo que los discípulos deben de hacer. Jesús le dice: esto es lo que ustedes tienen que hacer, ellos deben de hacerlo. Ahora, la pregunta sería: ¿qué es lo que los tiene tan profundamente conmovidos? Nada más basta leer el capítulo 13 otra vez para darte cuenta qué es lo que los tiene conmovidos. Si vas así como cronológicamente, te vas a dar cuenta que la primera bomba que Jesús arrojó ahí en esa reunión fue que Jesús va a ser entregado. O sea, que Jesús va a ser traicionado. Imagínate, ¿no? Va a ser traicionado. O sea, eso ya fue así como que ¡pum! Algo que los discípulos quedaron como que, ¿eh?
Debe haber sido muy complicado asimilar eso. Pero no solamente eso, no solamente que él va a ser como que traicionado, sino que él va a ser traicionado por uno de adentro. Que él va a ser entregado por Judas. Entonces, acuérdate, cuando vimos la semana pasada, decíamos de que probablemente el único que supo que era Judas fue Juan y probablemente Pedro. El resto no solamente se quedó con Jesús va a ser entregado. Pero Jesús va a ser entregado, ¿no? Y va a ser entregado por Judas. O sea, todas esas cosas empiezan como que a apretar el corazón, a entristecer el alma de estos hombres. Y la tercera cosa, el tercer ingrediente que hizo que esta bomba fuera así devastadora para ellos, es que Jesús se va a ir. Y ellos no pueden ir con él. Imagínate un poco eso, ¿no? O sea, estos hombres han dejado absolutamente todo por seguir a Jesús. Los últimos 3 años y medio casi de su vida se ha tratado solamente de estar con Jesús. Y de ir, de aprender, de hacer, de servir, de ser enseñados, de amar a este hombre, de ser amados por Jesús. Y de repente así, Jesús le dice, yo me voy y ustedes no pueden ir donde yo voy. Por eso Pedro, ¿se acuerdan? Y se quedó con eso. ¿Cómo que te vas y a dónde vas y por qué yo no puedo ir? Yo sí puedo ir. Imagínate eso. Entonces las emociones de este grupo de hombres es una tormenta ahora, ¿no? Y no sé si te has sentido así, donde ves que como que cada cosa que está pasando quizás últimamente es como que algo se está cayendo y algo se está derrumbando. Y tú dices, híjole, o sea, si así vamos recién en este día, mejor no quiero pensar lo que va a pasar mañana. Y estamos desanimados, estamos angustiados. ¿Ves? Esto tiene que ver con nosotros también. Estos hombres, a pesar de que pasaron 3 años con Jesús, están experimentando algo muy real, una conmoción profunda. Entonces, tenemos que ver cómo es que Jesús va a lidiar con esto. Cómo es que Jesús va a tratar con sus discípulos cuando ellos están profundamente conmovidos, o aproblemados, o atribulados. Y aquí donde esto de no dejen que su corazón se turbe es importante, ya que esto es un mandato de Jesús. Significa entonces que ante la agitación, la preocupación y el afán o las emociones, Jesús me pide y te pide a ti que yo responda no dejándome arrastrar por la emoción, sino ejerciendo mi voluntad, llevando mi mente en una dirección específica. Ya que esto es un mandato de Jesús, significa entonces que antes la agitación, la preocupación y el afán, Jesús me pide y nos pide que yo responda no dejándome arrastrar por la emoción, sino ejerciendo mi voluntad, llevando mi mente en una dirección específica. Porque las emociones te van a dar una zarandeada. Y lo vas a sentir muy, muy real. Como que el mundo se está cayendo a tu alrededor. Y es real. Es real. ¿Jesús tiene algo que decirnos cuando pasamos por eso? Absolutamente. Claro que sí. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo acá? Dice, no se turbe vuestro corazón. Ok, ese es el mandamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice la segunda parte del verso 1. Creéis en Dios, creed también en mí. Esa es la respuesta para un corazón turbado. Es poner tu confianza en Jesús y en Dios. Eso es lo que tenemos que responder. Así debemos de responder. No es que Jesús le está diciendo, muchachos, ustedes están así porque ustedes no han creído. Los discípulos creyeron en Jesús. Tienen una fe. La idea es, ustedes están creyendo y continúen creyendo. Esa es la idea. Ustedes ya han creído, ustedes creen y sigan así, sigan creyendo, sigan confiando. Porque muchas veces cuando vienen así como que los problemas, las dificultades, como que empezamos, ¿será que continúe con esto? ¿Será que tengo que seguir creyendo y confiando? Jesús le dice, continúen, crean.
es presente continuo. Sigan creyendo en Dios y sigan creyendo en mí. Confianza. Ok, cuando el mundo se está derrumbando a tu lado, cuando tus emociones te están diciendo esto, no vas a pasar de esto. No vas a sobrevivir a esta situación. Cuando las circunstancias te quieren engañar y te dicen, ya hasta aquí llegaste. ¿De dónde te vas a agarrar? ¿Dónde te vas a apoyar? Jesús dice, confía en mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, sí, tu emoción y tus sentimientos y cómo tu cuerpo se siente es muy real, pero tú, por tu voluntad, tienes que ejercer tu voluntad y llevar tus pensamientos a algo muy específico, que es poner tu confianza en quién es Jesús. ¿Ves? No necesitamos otra emoción para combatir una emoción. Necesitamos una convicción, necesitamos una verdad en nuestra mente que afecte mis emociones. Tú y yo no podemos cambiar nuestras emociones, pero sí podemos cambiar nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar, lo que hay en mi mente, finalmente va a terminar influyendo en cómo me siento y en cómo te sientes. Entonces Jesús les dice, ustedes tienen que llevar su mente, mantenerse confiando. Y ¿sabes qué? Nuestros pensamientos son súper importantes. Súper importantes. Te voy a dar 4 versículos. Si quieres los puedes anotar, pero vamos a leerlos. Isaías 26:3. Vamos a Isaías 26:3. Está en el Antiguo Testamento. Isaías 26:3 dice lo siguiente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo, ¿qué dice ahí? Pensamiento, ¿ok? No dice emoción. Dice, aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué dice? Persevera. ¿De qué te habla perseverar? De ser insistente en una misma dirección. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Él nos promete darnos paz, pero nosotros debemos de ser insistentes en la misma dirección. ¿En qué? En lo que dice ahí. En el que confía en Él persistentemente, en aquel que lleva sus pensamientos a las verdades de Dios. Segunda de Corintios 10:5, Nuevo Testamento, después de Juan. Segunda de Corintios 10:5. Todas estas son cosas que Dios nos dice de que nosotros debemos de hacer, ¿ok? Esta es tu chamba, es mi chamba. Segunda Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ok, todos tus pensamientos, dice de que debes de llevarlos cautivos, debes de agarrarlos y ponerlos y someterlos a Jesucristo. Tú y yo podemos pensar muchísimas cosas y a veces vienen pensamientos y dices, ¿de dónde salió eso? ¿No? ¿Te ha pasado? Sí, ¿verdad? Dice, uy, está horrible. ¿De dónde vino? Ok, tú puedes seguir como que enganchado en eso, o eso que estás pensando, decir, no, esto lo voy a someter a lo que Cristo dice y voy a pensar de una manera diferente. Martín Lutero una vez dijo, no podemos evitar que los pájaros deambulen, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan nido en nuestra mente. ¿Ok? Romanos 12:2, antes de Corintios, retrocede, es un versículo pues quizás para muchos conocido. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla de una renovación de nuestro entendimiento, una renovación de nuestra manera de pensar. ¿Te das cuenta? Todo lo que hemos leído hasta ahora está diciéndonos de que hay algo que tú y yo debemos de hacer. No podemos ser pasivos en esto. Y tú no puedes ser pasivo con tus emociones. Pues así me siento, y a veces nos vamos al bote porque nada más estamos con lo que siento.
Hay que ser activos en esto. Jesús nos dice, no permitan que su corazón se turbe. Esa es la idea, no permitan ustedes de que su corazón siga turbado. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a pensar en las cosas que Dios quiere que pensemos. Finalmente, 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13, casi al final de la Biblia. 1 de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dices, ¿qué significa eso? Quise ceñir los lomos. Ok, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahí te va a quedar un poco más claro. Dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Ceñir los lomos, dice, del entendimiento es pensar con claridad y ejercitar el dominio propio. Entonces, todos estos versículos, volvamos a Juan, nos hablan de, ok, hay algo que yo debo de hacer, que tú debes de hacer cuando estás siendo abrumado por situaciones en tu vida y por circunstancias que te tienen así, turbado, agitado profundamente. Sí, Dios te va a ayudar, pero hay algo que es una responsabilidad que debemos de tomar nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución para los discípulos? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es un asunto de confianza. Es un asunto de confianza. Jesús no le dice, muchachos, ya no estén agitados porque el problema ya se terminó. Ok, ya hasta aquí se detiene, ya no voy a ir a la cruz, ya no va a pasar esto. Jesús no dice eso. De hecho, ellos no saben que la noche se les va a intensificar en aflicción. Entonces necesitamos algo que, independiente a que si mejoren o no mejoren las circunstancias de nuestra vida, nos puedan ayudar a estar firmes. Y eso es confianza en Jesús. Muchos años después, no vayas ahí, pero en 1 de Pedro 5:7, Pedro, ya un hombre mayor, escribe lo siguiente. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro 5:7. Pedro le dice, nos habla porque él ha experimentado eso. Esta noche, Pedro, fue una noche de ansiedad, de agitación, pero él aprendió de que él podía echar su ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado, y Él tuvo cuidado de él y tendrá cuidado de ti. Y entonces dice, es que yo siento esto es muy real y no puedo. Y siempre decimos, no puedo. Tienes que orar y tienes que decirle, Jesús, esta situación me ha sobrepasado completamente. No puedo llevar esto solo. Ayúdame mediante tu Espíritu Santo para poner esto en tus manos y dejarlo ahí. Eso es lo que tenemos que hacer. Es la única manera. Es la única manera. Pon tu confianza en Jesús y deja la situación ahí. Él tendrá cuidado de ti. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice, ok, crean en mí, esa es la solución. Pero Jesús les presenta una verdad. Y en el capítulo 14 Jesús le da 6 razones. Solamente vamos a ver una. 6 razones por las cuales ellos pueden experimentar paz en medio de la agitación. Y son las cosas de las cuales ellos deben de pensar. Acuérdate, Jesús podríamos decir, este es su discurso de despedida. Él va a estar más días después de la resurrección, pero las enseñanzas que Jesús les da a sus discípulos aquí es algo que ellos necesitaban asimilar, y también para los cristianos a lo largo de la historia. Y Jesús les presenta ahora el lugar, les habla de un lugar que los va a animar, que los va a ayudar a estar en paz, que cada vez que ellos estén angustiados, ellos necesitan llevar sus pensamientos a este lugar del cual Jesús les va a hablar.
Versos 2 y 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que donde yo voy, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí está el lugar. Y Jesús les habla de la casa del Padre. Y les introduce así abiertamente, como una manera para que ellos no estén turbados. Pensemos en eso. Cómo Jesús trata con un corazón agitado. Les habla de este lugar, de esta casa del Padre. Entonces significa que esto también es para nosotros. Jesús no solamente está pensando en estos hombres, está pensando en los cristianos a lo largo de la historia. Esta casa del Padre, ¿qué lugar es esto? Es un lugar celestial. En el Salmo 33, verso 13 al 14, Salmo 33, 13 al 14, el salmista dice lo siguiente: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Esta casa del Padre, o la casa del Padre, como dice aquí Jesús, de su Padre, es un lugar celestial. Es como la Biblia presenta el lugar donde habita Dios. No solamente es eso, sino que fíjate, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En algunas versiones lo ponen como mansiones. Y la verdad, esa es una muy mala traducción de esta parte. La idea no es una mansión como si hubiesen muchísimas casas. La idea, como lo pone aquí, es hay muchas habitaciones, hay muchos lugares en la casa del Padre. ¿Cómo era la concepción de una casa en la época de Jesús? Para que los discípulos entendieran la verdad que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué era lo que ocurría? Una familia tenía un hijo, o tenía los hijos que tenía. Cuando ese hijo se casaba, muchas veces lo que ocurría era que el hijo se iba a vivir a la casa de los papás, con su nueva familia. Y lo que hacía simplemente el padre de familia era agregaba una habitación más, o un cuarto más para su hijo y su familia. Y así las casas iban creciendo, y todos vivían en una misma casa. Hay culturas hoy en día donde eso se da, ¿no? Donde finalmente todos viven ahí y nada más se van agregando cuartos. Y esa es la idea de Jesús. No está diciendo que tú en el cielo vas a tener tu propia mansión separada. Dice, oh, ya me agüitaste no. Y vemos es como un palacio propio y como que tú vas a estar así solo en tu casa. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de una casa, la casa del Padre, que tiene muchos lugares. Y lo que Jesús está diciendo es eso, es un lugar espacioso, que está adecuado y está preparado para todos los que van a venir. ¿Por qué? Porque somos familia, es esta mentalidad del papá que va agregando cuartos para sus hijos con sus hijos, sus nietos. Ese es ese lugar. También es un lugar familiar, porque me encanta que Jesús lo pone como la casa de mi Padre. No dice la casa de Dios o la casa del Todopoderoso, que lo es, pero dice la casa de mi Padre. Hay una relación. Esto es familiar, hay un parentesco. Es un lugar donde el Padre está, donde vamos a tener una relación familiar con Él. Somos sus hijos. ¿Ves? No es un lugar frío, no es así como que va a estar flotando en tu nube y tocando larpas. No es eso. Pero es un lugar real. Tú ves estas cosas y dices, wow, esto es fantasía. Pues suena fantástico, pero es real. Es real. Mira, vamos a Apocalipsis 21, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21, pues después en tu casa leer el 21 y el 22. Vamos a leer solamente del verso 1 al 4. Apocalipsis 21, 1 al 4 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. Ok, una pausa ahí. Ok, este mundo como lo conocemos, Jesús lo va a cambiar. Esta tierra va a ser cambiada. Todo va a ser cambiado. Lo siento para los ecologistas que dicen salvemos al mundo. Jesús, ¿qué te digo? Lo va a cambiar todo. No estoy diciendo que no cuidemos nuestra casa, ¿ok? Pero nosotros no podemos salvar al planeta. Jesús no lo va a salvar, lo va a hacer de nuevo. ¿Ok? Y lo primero que vemos en este lugar es que el mar ya no existía más. Así que si eres pescador, mejor cambiar de chamba. No hay mar. Ahora, esto es siempre como que ha intrigado a muchos. ¿Por qué no hay mar? ¿No? Y hay muchas teorías y no vale la pena a veces como que profundizar porque no es lo más relevante. Pero sí llama la atención que en este lugar definitivo no hay mar. El mar siempre ha despertado como temores, ¿no? Miedo, la profundidad. Pues también el mar lo que ha hecho nos ha dividido, divide continentes, divide a las personas. Y en ese lugar, en el cielo, no va a haber división ya entre gentes. Ya no va a haber algo que físicamente nos tenga divididos. No sabemos si esa es la razón, pero en el cielo no hay, o en la Nueva Jerusalén, no hay más mar. ¿Qué más? Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios hace el cielo y tierra nueva. Y cuando está eso listo, desciende la Nueva Jerusalén del cielo y viene acá. Y Apocalipsis y Juan nos da esta descripción del cielo como un lugar donde no hay ciertas cosas. ¿Qué es lo que no hay? No hay muerte, no hay tristeza, no hay dolor, no hay noche. Ese es el lugar. Y Jesús quiere que sus discípulos piensen en eso. Piensen en eso. ¿No te pasa a veces que cuando como que sales, vas de viaje, no te sientes como que así padre cuando dices, ya voy rumbo a casa, ya me voy para mi casa? No hay como estar en casa. Fue un día difícil, fue un viaje difícil, extraño a mi familia, quiero estar en mi casa. Y esto es lo que Jesús quiere en nosotros. Ok, a lo mejor en este camino es pesado, este camino a lo mejor es difícil, pero vamos rumbo a casa. Y eso es lo que nos debe de animar. Eso es lo que va a afirmar los corazones afligidos de los discípulos. Sí, todavía estamos en este camino y vienen cosas más difíciles para ellos, pero vamos rumbo a casa. Y eso es lo que tenemos que recordar, mis hermanos. Esta vida es pasajera. Si tú has creído en Jesús y has nacido de nuevo, tú vas rumbo a casa. Y es lo primero que Jesús quiere que recuerdes siempre. La Biblia en 2 de Pedro 1:11, no lo voy a leer, habla del cielo como un reino. En 1 de Pedro 1:4 lo menciona como una herencia que tenemos los creyentes. En Hebreos 11:16 lo menciona como una patria y una ciudad. Es nuestra patria. Ok, te tocó nacer en México, pero si eres cristiano, este no es tu país. Tu pasaporte dice otra cosa. Y vamos para allá. Vamos para allá. Volviendo ahí a Juan 14, me encanta lo que Jesús les está diciendo, ¿no? Dice después, verso 3, si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dice, voy a volver otra vez. O sea, esta separación que va a ocurrir es nada más temporal. Pero voy a venir y los voy a tomar. Y me encanta porque aquí Jesús así como que rápidamente menciona algo de que Él va a regresar y los va a tomar. Puedes leer después en 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17. 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17.
Cuando estudiamos esa carta, ese libro, hablamos de esta verdad de que Jesús va a venir por su iglesia y los va a tomar, Él los va a tomar para sí mismo y nos va a llevar a ese lugar donde Él está, lo que se conoce como el rapto. Jesús viniendo por su iglesia para llevarlos con ellos. Ahora la pregunta es, los discípulos están angustiados. ¿Qué tienen que hacer? Poner su confianza o seguir manteniendo su confianza en Jesús. Y la primera verdad por la cual Jesús es confiable es: yo voy a ir, les voy a preparar este lugar y voy a venir por ustedes. Jesús le dice, tienen que hacer eso. Esa es la verdad que los va a animar. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó a ese lugar? ¿Cómo llegó a ese lugar? Si Jesús les habla de este lugar, ¿cómo es que yo llego a ese lugar? Y ahí está el verso 5 y el 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Gracias a Dios por Tomás. ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando estabas en la escuela y el maestro explicaba algo y tú no tenías la menor idea de lo que habló? Pero te daba tanta pena que no querías preguntar, pero cuando alguien más levantaba la mano decía, sí. ¿Verdad? Porque otro queda así como que el ignorante y no yo. Yo creo que todos los discípulos estaban así como que, a ver, espérate tantito. Pero Tomás fue honesto. Fue honesto. Y dijo, pues yo no sé. Y no me voy a quedar con la duda. Me encanta Tomás. Dice, pues yo no sé. Dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Ok, nos está hablando de este lugar. Pero pues ese lugar no lo conocíamos. Si no conocíamos ese lugar, menos conocemos el camino. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? No sabemos a dónde vas. Tomás dice, ok, necesitamos ayuda aquí. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Y Jesús da el sexto yo soy. ¿Se acuerdan que en Juan hay 7? Este es el número 6 y quizás el más conocido. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el verso 1 vimos la paz, en el verso 2 al 4 vimos el lugar, pero en el verso 5 y 6 vemos el camino a ese lugar. Una pregunta honesta de Tomás. Jesús no dice, yo soy un camino, como si hubiesen otros caminos. ¿O Jesús fuese uno entre varios? Jesús no dice, yo les mostraré un camino. Tampoco Jesús dice, yo les enseñaré sobre un camino. Jesús es enfático y dice, yo soy el camino. Y ¿sabes qué? Esta es una de las afirmaciones que muchas veces otros credos, otras religiones siempre sacan en cara al creyente. Es que somos muy absolutos, somos muy así, rígidos. Y no somos nosotros, es Jesús. Jesús hizo esta afirmación. Jesús hace esta afirmación de que Él es el único camino. No hay otro camino. Entonces, Jesús les presenta esta verdad a sus discípulos de este lugar asombroso al cual ellos van. Pero la pregunta para nosotros y para ti hoy es, ¿estás yendo a ese lugar o no? ¿Vas a entrar a ese lugar o no? ¿Voy a poder ingresar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas veces decimos, no, sí, yo voy a entrar al cielo porque yo fui a la iglesia. O yo voy a entrar al cielo porque tengo un familiar que es cristiano. O yo fui a la iglesia porque me bauticé. O yo fui a la iglesia porque hice el discipulado. Ninguna de esas razones es la razón para entrar ahí. Todas esas cosas pueden ser útiles y son buenas, pero aquí Jesús establece la única manera de poder acceder al cielo y acceder al Padre. Es por medio de Él. Es por medio de Él. Y este camino es un camino estrecho. Mira, vamos a lo que Jesús dice en Mateo capítulo 7. El primer libro del Nuevo Testamento.
Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son palabras de Jesús. Este es un camino estrecho donde vamos a salir raspados. Muy pocos pasan por ahí, pero ese es el único camino que lleva a la vida. Es Jesús. Eso de que todos los caminos conducen a Roma, no todos los caminos te van a llevar a la salvación. Todos los caminos sí van a terminar en Dios, porque un día todos los hombres se van a parar delante de Dios. Eso sí. Pero hay un solo camino que nos lleva a la salvación. Es Jesús. Y Jesús fue muy claro en eso. Estas palabras de Jesús retumbaron en Pedro, y después él en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 4. Cuando ya Jesús ya no está, ya ha ascendido al cielo, y la iglesia comienza y los discípulos empiezan a predicar el evangelio ahí en Jerusalén. Pedro, en una de sus predicaciones, dice lo siguiente. Hechos capítulo 4, verso 11 al 12. Hechos 4, 11 y 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y fíjate lo que dice Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Te das cuenta? Pedro repite lo que oyó de Jesús. Y Jesús nos pone en esta verdad de, ok, este es un lugar que yo estoy preparando para mi gente. Y es un lugar al cual yo estoy invitando, dice Jesús. El que cree en mí, venga, ¿no? Pero es un camino angosto. No es el camino por donde todos transitan. Es un camino estrecho. Entonces yo debo de preguntarme, ok, ¿por qué yo voy a entrar ahí? Y es precisamente para que tú y yo podamos entrar a ese lugar, para que los discípulos pudiesen entrar a ese lugar. Jesús tenía que continuar esa noche y al día siguiente ir a morir a una cruz. El hombre, el ser humano, es reconciliado con Dios porque Jesús pagó nuestras deudas y porque Jesús fue a la cruz en nuestro lugar. Y si tú y yo ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él, podemos acceder y tener vida eterna. No son tus buenas obras las que te van a llevar al cielo. No es que tengas un familiar o tu esposo o tu esposa o tu papá o tu hijo sean cristianos. No es porque te bautizaron cuando eras niño. No es porque ibas o asistías a una iglesia. Es porque has nacido de nuevo y porque has puesto tu confianza en Jesús. Si eso es una realidad en tu vida, vas rumbo al cielo. Y esto que ocurrió fue un desvío en el camino para tomar este camino. Una vez escuchaba a un predicador que le hacían la pregunta de cómo la gente termina en el infierno. Y él dio una respuesta muy interesante: nada más síguele derecho. ¿Se entendió la idea? Sigue haciendo lo mismo y vas para allá. La salvación es un desvío en el camino. Es una intersección en el camino donde Jesús nos abre un camino, una puerta para salir del destino que nos esperaba. Pero tienes que tomar esa salida. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Ves? Jesús es todo esto, es lo que estamos viendo, lo que estamos conociendo.
Si tú no has nacido de nuevo, si no has rendido tu vida a Jesús, necesitas hacerlo. Él te ama. Él murió por tus pecados, para que tú no enfrentes un día la condenación eterna. Pero Él es el único que te puede salvar. No una iglesia, no un hombre, no un pastor, no un apóstol, no un libro. Es Jesús. Ahora, para terminar, ¿cómo podemos calmar nuestro corazón angustiado hoy? Es trayendo mi mente a esta verdad. Voy camino al hogar. Si esto era lo que Jesús sabía que sus discípulos necesitaban, es lo que tú y yo necesitamos hoy. Recordar de que somos peregrinos y extranjeros y que este mundo no es nuestra casa. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Pablo dice, ok, hay muchísimas aflicciones, pero esto no se compara en lo absoluto en lo que va a significar para nosotros el estar con Dios, el estar con Él. Entonces yo no sé lo que tú puedas estar pasando a lo mejor puntualmente, pero estas son las palabras de Jesús para ti hoy. Comienza a pensar diferente, renueva tu entendimiento. No dejes que tus emociones, las circunstancias te zarandeen. Fija tu mirada, lo que Jesús dice que tienes que hacer es no permitas que tu corazón siga turbado. Piensa en las verdades que Dios te ha dado para agarrarte. Es como algo donde te apoyas, ¿ves? Cuando ya pierdes las fuerzas de las piernas, necesitas treparte en algo para no caerte. Y esas son las promesas de Dios. Y si tú haces eso, si tú obedeces a Dios, si comienzas a renovar tu entendimiento, tus emociones van a seguir lo que sabes. No necesitas una nueva emoción, no necesitas experimentar algo, necesitas pensar diferente. Necesitas llenar tu mente con las verdades de Dios para que calmen nuestras emociones y podamos estar firmes.